Buenos días, amada Iglesia del Encuentro. Qué linda oportunidad la que el Señor nos regala en esta mañana para poder encontrarnos nuevamente y disfrutar de los tiempos que podemos tener como iglesia delante de Él. Doy gracias al Señor por el privilegio que me da de compartir con cada uno de ustedes este tiempo, un tiempo lindo, un tiempo en intimidad delante del Señor, un tiempo que sin duda cada uno de nosotros atesorará en el corazón y donde el Señor hablará a nuestras vidas. Por eso quiero invitarle en esta mañana a que podamos venir delante del Señor, no sin antes saludar a aquellos a quienes en este momento están conectados con nosotros. Por eso doy gracias al Señor por Fabio y Marina Orjuela Pavón, mis papás están ahí conectados, por Jennifer, buenos días Jennifer, amada Clarita, buenos días, Clara Patricia Patiño. Está conectada también, a ver, Hilda Zamora, Cecilia Ibarra, Betty Celis, Anatolia Castiblanco, Sol Ángel Barrios, Amparito Benavides. Bienvenidos cada uno de ustedes. Qué lindo poder estar a través de estos medios y disfrutar juntos de lo que será este tiempo delante del Señor. Y doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir, de venir delante de Él. Gracias por cada uno de los mensajes durante esta semana y por cada una de las llamadas también que hemos podido realizar, donde hemos podido saludar a varios de ustedes y disfrutar orando también ahí en lo íntimo y en lo personal. Sin más preámbulo, entonces deseo que vengamos delante del Señor y nos presentemos en esta mañana y pongamos delante del Señor esta mañana, este tiempo que tendremos en su presencia, para glorificar su nombre, para exaltarlo, pero también para rendir nuestro corazón, para traer todas nuestras inquietudes, para traer toda nuestra fatiga, nuestro cansancio. Que el Señor sea glorificándose en nuestras vidas en esta mañana. Le invito a que oremos y estemos juntos delante del Señor. Padre, qué grato es estar delante de ti. Grato es, Señor, saber que tenemos acceso a ti. Grato es saber, Padre, que nuestras vidas se exponen ante tu presencia, que nuestros corazones, Señor, son totalmente abiertos para que tú los escudriñes, que tú conoces hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. No hay nadie como tú, Señor. Y como ayer, Señor, decía la palabra que fue predicada, solo tú eres Dios. Solo tú eres sabio y solo tú eres soberano. Tú eres el único Dios. Y a ti, Señor, queremos en esta mañana darte gloria, honra y divina majestad, Señor. A ti queremos exaltarte, de ti queremos aprender. Gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos permites tener en este mes de hacer énfasis en la escritura, en la palabra de Dios, pero de saber que la palabra de Dios renueva nuestras vidas, renueva nuestros corazones, nos desafía, nos confronta, nos anima. Gracias porque tu palabra trae vida abundante. Gracias porque tu palabra es esperanza para cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestro caminar. Señor, a ti te damos todo el honor en este día. A ti te damos toda la exaltación en esta mañana. Solo a ti queremos honrarte. Solo a ti queremos glorificarte. Solo tu nombre queremos exaltar. Señor, y tú conoces esta mañana
cómo venimos cada uno de nosotros delante de ti. Quizás, Señor, las preocupaciones, muy probablemente hay ansiedad, Señor. Es posible que haya frustración, que haya desánimo, Señor, que haya, Señor, ese sentimiento de tristeza, de incertidumbre. Señor, asumimos retos en estos días, cada uno de nosotros. En diferentes áreas de nuestras vidas asumimos retos. Pero Señor, permítenos seguir confirmando tu obra santa y poderosa en nuestros corazones, en nuestras vidas. Permítenos seguir afirmando que tú eres el único Dios, que tú eres el soberano Rey, que tú eres Señor de señores, que tú eres príncipe de paz, que tú eres el santo, que tú y en ti hay sabiduría, que en ti sobreabunda el amor, la gracia, la misericordia. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, nuestro amado Redentor. No hay otro consolador. No hay otro que afirme la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias porque eres el pastor de pastores, porque eres el príncipe, porque tú eres rey. Gracias porque tú eres el principio de todas las cosas, porque no hay nadie, Señor, que pueda ser como tú, porque no hay nada que pueda asemejarse a ti. Gracias, porque por el poder de tu palabra fuimos nosotros alcanzados, porque al escuchar tu palabra, porque al entender tu palabra, porque al caer de nuestros ojos lo que nos cubría, el velo que intercedía entre nosotros y tu presencia, Señor, ahora podemos estar delante de ti. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre Celestial, por esa promesa tan linda en Génesis, que hoy salta para vida eterna en cada uno de nosotros. Guíanos, Padre, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros quehaceres, en medio de las obligaciones. Guíanos a escuchar tu voz. Guíanos a entenderte y a conocerte, a hacer misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas te agradan. Guíanos, Señor, a ser piadosos. Guíanos, Señor, a predicar tu palabra. Guíanos, Padre, y encamínanos a dejarnos, Señor, envolver por tu escritura. Que por la locura, que por el caos de la predicación de tu palabra, muchos más puedan llegar, Señor, a conocerte a través de la explicación y la predicación de tu palabra. Nos ponemos en esta mañana en tus manos. Ponemos nuestros corazones, aquieta nuestro ser, aquieta nuestros pensamientos. Permítenos concentrarnos, Señor, en lo que tú hoy tienes preparado para cada uno de nosotros. Enséñanos, danos sabiduría, abre nuestro entendimiento para que seas tú mismo predicándonos tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Qué lindo es poder venir delante del Señor y aún cuando es aún de mañana y aún cuando estamos iniciando una nueva semana. Una semana quizás atípica, porque empieza nuevamente
todo el movimiento de las personas viajando, de personas en tiempo de vacaciones, con este tiempo de receso de los colegios y de algunas universidades. Por eso me alegra estar juntos, que estemos juntos en esta mañana. Y quiero dar la bienvenida a aquellos que se han venido conectando en este último momento. Estela Jacome, bienvenida. Victoria Valem, bienvenida también. Qué bueno que estén con nosotros, así como están también los demás pastores, la pastora Yubeli, el pastor Hernando, el pastor Carlos, el pastor Norberto. Bien, hermanos, quisiera sin más preámbulo que vayamos a la palabra del Señor, al capítulo 17, versículos 1 al 9 de Hechos. Hechos es un libro fascinante. Nos permite ver los hechos de los apóstoles. Nos permite recordar los hechos del Señor en medio de los apóstoles. Y recordar que el Señor también está actuando hoy en medio de nuestras historias de vida, en medio de nuestras vidas, en medio de lo que vivimos o en medio de lo que experimentamos aún en nuestro ser de manera personal. Por eso deseo que al leer esta porción de la Escritura el Señor nos anime y el Señor ponga su semilla en nuestros corazones, que produzca frutos según su voluntad y en el momento en que Él tiene ya predeterminado. Leamos entonces la palabra del Señor en Hechos capítulo 17 versículos 1 al 9. Y voy a leer a su favor, quizás esta es una versión un tanto diferente a la que usted tiene ahí en sus manos. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Y la Biblia de las Américas es una excelente versión, una versión que me encanta utilizar en los momentos de estudio bíblico. Entonces deseo que leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de pasar por Anfípolis y Apolínea, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra el decreto del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Qué curioso es ver cómo la Escritura nos está hablando de un caos que se está formando en medio de la situación que narra Hechos. Y aquí hay quienes alborotan por un lado al iniciar, pero también hay otros que alborotan al finalizar. Hay unos que forman caos y han formado caos en todo el mundo, dicen, y ahora han llegado a esa región, a Tesalónica.
es evidente, es notorio que lo que causa el caos inicial ni siquiera es Pablo, ni siquiera es su acompañante Silas, sino que es la escritura lo que está causando el caos. Y nótese bien los primeros versículos. El versículo 2 dice que Pablo, basado en la escritura, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos basándose en las escrituras. Qué curioso, porque nuestras discusiones en muchas ocasiones no están basadas en las escrituras. Y cuando hablamos algo de religión o algo que tiene que ver acerca de Dios, nuestras discusiones no son amables y no se centran en lo que dice la palabra, sino en especulaciones. Aquí lo interesante es que Pablo va y recorre 3 ciudades. La ciudad de donde venía, Anfípolis y Apolonía. Dicen que dentro de esas 3 ciudades hay más o menos, el recorrido para llegar a Tesalónica eran más o menos 150 kilómetros. 150 kilómetros recorrieron Pablo y Silas para llegar a Tesalónica. 150 kilómetros para entrar a la sinagoga y hacer la obra que el Señor les había enviado. Abrir las escrituras, explicar las escrituras, presentar evidencia a partir de las escrituras. Entonces, aquí tenemos 2 sucesos o 2 cosas muy interesantes que hace Pablo. Dice que él discutía. El primer detalle es que recorren 150 kilómetros para llegar a Tesalónica. El segundo detalle es que él está discutiendo. Y muchos podríamos decir que no hay no es coherente, no está bien que se pueda hacer una discusión de la escritura. Lo curioso aquí es que la discusión que se está dando, la conversación que se está dando, la está dando en medio de un lugar, de la sinagoga, en medio de un templo religioso, donde se acostumbraba a discutir de las escrituras. Ahora llega Pablo, haciendo nuevamente lo que estaba acostumbrado a hacer en las demás ciudades a las que iba. Dicen muchos que él no entró en las 2 ciudades anteriores porque no había sinagoga, porque no había lugar donde se congregaran. Aquí él va y dice que por 3 días de reposo, es decir, por 3 semanas, porque los días de reposo eran los sábados. Es decir, por 3 sábados, Pablo estuvo yendo a esos lugares, a la sinagoga, donde estaban tanto judíos como gentiles, pero donde también habían algunas mujeres de los principales, o mujeres principales, mujeres importantes. Pablo no está dejando por fuera a nadie. La exposición, la explicación de la palabra, la discusión de la palabra no está limitada solo para un grupo de personas. Está abierta. Es incluyente para todos. La palabra es para que todos la entendamos, para que al ser explicada todos podamos comprenderla, para que si se generan discusiones, nosotros podamos ver en la palabra la evidencia de lo que Dios está diciéndonos a cada uno de nosotros. Aquí el tema principal es Jesús, es el Cristo, el Mesías. Y lo que está haciendo Pablo está dando fundamento
de quién era ese Mesías, que era Jesús, el que ellos conocían, el que habían visto crecer, el que se había metido en una sinagoga cuando tenía 12 años para explicar la escritura y que muchos quedaban asombrados. Muy probablemente esto es lo que hace que varios de estos judíos sean persuadidos por Pablo y por Silas, por los argumentos, por la lectura de las escrituras que ellos estaban dando. La pregunta es, en esta mañana, amados hermanos, ¿qué tanto te persuade a ti la escritura? ¿Qué tanto la escritura está renovando los conceptos de tu mente? Está renovando aquellas cosas que tú tienes de tu cosmovisión, de la forma en que fuiste criado o criada. ¿Qué tanto la escritura, las razones que hay en la palabra, están transformando o renovando tu ser? Muy probablemente tú lees la escritura a menudo. Muy probablemente tú haces estudios bíblicos o participas y vas a estudios bíblicos. Muy probablemente tú estás acostumbrado o acostumbrada a tener muy buenos estudios devocionales. Pero ¿qué tanto de la escritura está renovando tu ser? ¿Qué tanto de la escritura realmente está permeando tu vida? ¿Realmente está haciendo que tu vida tome un rumbo totalmente diferente? Y que el que miente no mienta más. Y que el que robe no robe más. Que el que suelta fácilmente su lengua no lo haga más. Que el que no administra bien su dinero no lo haga más. Que el que está en pecado de adulterio o de fornicación no lo haga más. Amados hermanos, hoy cada uno de nosotros tiene la oportunidad y el privilegio que al abrir nuevamente la escritura realmente nos renueve, nos transforme, nos llene de ella y asimismo nos lleve al conocimiento pleno de quién es el Señor. Cada vez que abrimos la palabra debe causar algo en nuestras vidas. No es posible que hablamos la escritura y la leamos como un libro de historia, como un libro de fábulas o de mitos. Es palabra de Dios, es palabra del Señor, la cual nosotros debemos honrar, la cual debe transformar y renovar nuestra vida. Muy probablemente tú te sientas hoy fatigado o fatigada. Tú te sientas hoy cansado o cansada. Estés triste. Quizás hay sentimientos que ni tú mismo o tú misma puedes entender, puedes comprender a cabalidad. Pero tengo para decirte que el Señor te está mirando hoy y al darte esta palabra en esta mañana, te está diciendo nuevamente, te está confirmando nuevamente que Cristo murió y resucitó por ti. Que la palabra, que la escritura, eso es lo que nos está hablando. Que la historia de la palabra de Dios es una y otra vez que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús ha muerto por nuestros pecados, pero que Jesús ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Que debemos caminar conforme a los preceptos del Señor para cada uno de nosotros. Por eso quiero invitarle, quiero que usted allí, en el silencio de su habitación, en la intimidad de su soledad, quizás ahí en su puesto de trabajo, usted que está trabajando pero al mismo tiempo me está oyendo,
que usted ahí donde está, tome unos minutos, tome unos momentos, unos instantes para ponerse en la presencia del Señor y decirle, quizás, perdón, perdón porque no me he puesto sinceramente a interiorizar la palabra, a interiorizar lo que el Señor ha estado diciéndome y lo que me ha venido conduciendo a través de todo el año. Que yo debo ser o que yo debo estar siendo renovado por Dios a través de varios aspectos de la vida, de la oración, del pastorado, de la familia y ahora a través o por la palabra. Amados, vengamos delante del Señor por un momento y al orar, oremos para que la palabra de Dios realmente renueve nuestras vidas, realmente nos sacuda, forme un caos en nuestro ser, forme un caos alrededor nuestro y que aquellos que quizás han simpatizado, como lo eran los judíos, simpatizantes de una religión, de una confesión de fe, realmente se conviertan a Cristo Jesús. Pero aquellos gentiles que eran piadosos, que amaban al Señor, es lo que dice la Escritura, hermanos. Dice que eran piadosos, que amaban al Señor, pero ellos también decidieron por seguir a Cristo, por ser renovados por Cristo Jesús. Mujeres, mujeres importantes, mujeres de renombre, mujeres que estaban a la cabeza, liderando. Quizás usted tenga contacto o usted sea una de estas mujeres que necesita realmente no solo estar alrededor de la sinagoga escuchando, sino realmente necesita un encuentro personal e íntimo con el Señor. Y que este encuentro con el Señor, que esa renovación a través de la palabra, lo que haga sea tener frutos en su vida de arrepentimiento, frutos de renovación, frutos de la palabra. Vayamos entonces y oremos delante del Señor para que Dios, a través de su palabra, renueve nuestras vidas. Y vamos a estar por unos segundos en silencio para tener este tiempo y así después iniciaremos a orar. No hay duda alguna que tú conoces todas las cosas que suceden. No hay incertidumbre en el entender que tú eres el soberano, que todo está bajo tus pies, que tú haces conforme a tu voluntad, aún por encima de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí en medio nuestro. Gracias por tocar nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por traer a nuestras mentes una y cada una de las cosas que en nuestra vida deben ser renovadas. Señor, perdona cuando hemos sido tan solo simpatizantes, oidores. Perdona cuando tan solo tomamos la escritura para ir a la iglesia un domingo. Perdona, Señor,
cuando no hay un hábito de leer la palabra, de escudriñar la palabra, no solo para decirle a otros y predicarle a otros, sino para predicarnos a nosotros mismos, Señor. Que lo que tú hagas en nuestras vidas, Señor, al renovarlas, que el caos que tú puedes formar en nuestro ser por la palabra predicada a nosotros, Señor, realmente se manifieste y se materialice en frutos, Señor, en frutos de arrepentimiento, en frutos de renovación, en frutos de restauración, en frutos de amor, de perdón, de verdad, Señor. En frutos de no seguir caminando, Señor, en la misma conducta pecaminosa. Padre, perdona cada vez que tú confrontas el corazón, que nos llamas a la humildad, pero nos resistimos, Señor. Nos resistimos a no doblegarnos delante de ti. Nos resistimos quizás, Señor, a no caminar conforme a tus preceptos. Nos resistimos a no ir en dirección de lo agradable delante de ti. Padre, tú conoces cada cosa de nuestras vidas y tú sabes más que nadie, Señor, que necesitamos, Señor, ser renovados por ti a través de la palabra tuya, a través de la escritura, a través de la Biblia, Señor. Renueva nuestro ser, transforma nuestras vidas a través de tu palabra. Que cada día, Señor, hayan mayores convicciones de tu palabra en nuestras vidas. Que como iglesia, Señor, seamos renovados por ti a través de tu palabra. Que tu palabra cause en nuestra congregación, Señor, todo un caos en el que tú tienes el control, un caos por la locura de la predicación de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea la que cause en nosotros, Señor, una revuelta, sea la que cause en nuestras vidas, Señor, todo un revuelo. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Habla, Señor, como lo has venido haciendo a nuestras vidas, Padre. Habla de manera concreta a cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Y permítenos ser renovados por ti a través de tu palabra. Quita, Señor, toda resistencia. Quita todo obstáculo, Señor. Y así como muchos se unieron a Pablo y a Silas, así también muchos podamos seguirnos uniendo a la obra renovadora de Dios a través de su palabra. Muchos podamos seguir siendo parte o ser parte de los seguidores de Cristo Jesús. Y no hablo, Señor, de radicales, no hablo de relativos, hablo de cristocéntricos, de teocéntricos, de personas que no están fundamentadas en su parecer, que no están fundamentadas en sus criterios, en sus costumbres. Hablo, Señor, que nos fundamentes en tu palabra, que nos fundamentes en la escritura, en la palabra que nos da vida. Tú eres la palabra hecha carne. Permítenos estar sustentados en ti, Señor. Ayúdanos a estar sustentados en ti. Te doy gracias, Señor, porque tú no nos sueltas ni nos abandonas. Te doy gracias porque tú eres el soberano, porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de Señores. Y te doy gracias porque en esta mañana, Señor, podemos estar aquí entendiendo que tú, Señor, estás a nuestro lado
y sigue susurrando tu palabra a nuestras vidas. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Es asombroso ver que la misma Escritura nos está hablando que aún los mismos judíos, aquellos que eran obstáculo para la extensión del reino de los cielos, aún algunos de ellos fueron llamados por el Señor a través de la palabra que expuso Pablo allí en la sinagoga. Lea el versículo 4 conmigo. Algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Qué gozo, qué alegría sé que hay para el Padre cuando sus hijos creen y creen en Él. Qué alegría hay cuando aquellos que estaban perdidos vuelven al Señor. Aquí judíos creyeron. Aquí se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos. Lea bien, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las principales, de las mujeres principales. Aquí hay una gran celebración. Aquí hay un fruto del trabajo del Señor a través de su palabra. Aquí hay un fruto que el Señor le permite celebrar y experimentar a Pablo. ¿Cuáles son los frutos que tú hoy puedes celebrar de tu vida? Si tú te miras un mes atrás, 2 o 3 meses atrás, o quizás si te miras 6 meses y medio atrás, antes de la pandemia, ¿qué frutos podrías decir que hoy tu vida tiene? Que está siendo renovado realmente por la Escritura, que la palabra realmente está permeando tu vida. Eso es para celebrarlo, es para disfrutarlo. Los versículos 5 en adelante nos dejan ver mucho del corazón del ser humano. Mucho de lo que quizás hemos vivido durante semanas quienes estamos en Bogotá. Mucho de las envidias y de los hombres malos o perversos, de las malas intenciones del corazón que la Escritura habla. Leamos versículos 9 al 11 para poder evidenciar el caos popular, el caos causado por las personas. No es el caos que forma la palabra, la Escritura, que es un caos positivo, sino ahora es un caos guiado por hombres malvados. Leamos versículos 5 al 9, por favor. Pero los judíos, aquellos que sintieron que unos de ellos estaban yendo a creer en Cristo Jesús, llenos de envidia, no estaban llenos del Espíritu Santo, no estaban llenos del poder de la palabra, estaban llenos de envidia. Llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Armaron todo un caos estos hombres malvados. Armaron una turba, un alboroto. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quiénes querían sacar al pueblo? Pues a Pablo y a Silas, quienes venían predicando la Escritura de muchos lugares y ahora habían llegado ahí, que es lo que después ellos dicen. Al no encontrarlos, a Pablo y a Silas, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos
ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Qué era lo que gritaban? Esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actuaban contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Esos judíos lograron causar este alboroto en medio de las autoridades y de las personas. Y alborotaron a la multitud y a, y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros soldados, y de los otros los soltaron. Qué curioso esto. Hay quienes afirman que lo que hicieron estos judíos fue ir a la plaza principal de la ciudad, fue ir a la plaza de los tesalónicos, al parque principal de esta gran ciudad, de esta ciudad intermedia, donde era popular porque allí llegaban muchas embarcaciones, porque era un tránsito económico obligatorio, porque era un tránsito comercial obligatorio, porque se generaban negocios y era popular la ciudad. Fueron estos judíos y contrataron a algunos de la plaza pública para armar este alboroto. Les dieron dinero, forman alboroto guiados, motivados por el dinero, motivados por la envidia. Vea bien cómo la escritura describe a estas personas como hombres malvados, como hombres que estaban llenos de envidia, como personas que realmente trastocaban el orden de la ciudad. Quizás usted ha visto muchos videos o las noticias han sido evidencia de hombres malvados, de hombres llenos de envidia, que lo que hacen es formar turba, es formar desórdenes, es traer detrimento para los mismos ciudadanos, para las mismas personas. Y esto pareciera que fuera un suceso de las semanas anteriores en nuestra Bogotá, donde personas motivadas por una u otra cosa dejaban salir todos sus deseos carnales y terminaban sacando personas, policías, terminaban teniendo grandes dificultades y agrediéndose unos a otros. Usted y yo, hermanos, estamos llamados a ver esto y tener cuidado de no dejarnos guiar ni por la envidia ni por el sentimiento del corazón. Recuerde que la escritura dice que los sentimientos son engañosos y que hay que tener cuidado. Recuerde que la escritura dice que hay quienes están ahí al acecho, quemando las ciudades, desorganizando. Y hoy nosotros, a través de lo que Pablo nos muestra aquí, personas que cuando se pagó una fianza ya los dejaron ir a Jasón y a los demás creyentes, movidos por el dinero, no por una convicción en la palabra, no por la palabra misma de Dios, movidos por sus sentimientos que lo único que hacen es llevarlos al caos de la perdición. El caos que produce la gente basado en sus principios y éticas o sus
antiprincipios y su antiética. Tan solo es algo que los llevará a la perdición. Pero usted y yo, hermano amado, amada iglesia, usted y yo estamos invitados a orar al Señor y a orar para que el Señor realmente toque esos corazones, toque el corazón de aquellos hombres malvados, de aquellos que forman gritos y aquellos que forman y trastocan el orden de la ciudad, el orden de las cosas que se viven, aquellos que alborotan a las multitudes y a las autoridades. Entonces quiero invitarle en esta mañana a que oremos y que al venir delante del Señor podamos juntos realmente orar y decirle al Señor: ten misericordia de aquellos que hacen cosas desagradables, de aquellos que se organizan y cavilan, piensan todo el tiempo en cómo hacer la maldad, en cómo hacer daño. Usted y yo necesitamos ser renovados por el Señor, pero usted y yo, amada iglesia, necesitamos predicar y explicar la Escritura de tal manera que aquellos hombres malvados también puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús y de Dios a través de la palabra del Señor, a través de la Escritura. Esa Escritura que conmemoramos en este mes, porque el Señor ha permitido que en 1517 personas organizaran una reforma de tal forma que usted y yo tuviéramos la oportunidad de hoy leer libre y espontáneamente la Escritura. Hoy tenemos acceso a la palabra por el hecho de algunos, porque algunos protestaron. Y hoy nosotros debemos protestar ante aquellos que hacen maldad, protestar ante aquellos que forman alboroto, protestar ante aquellos que se dejan llevar por sus deseos pecaminosos, por sus malas costumbres. Entonces vengamos delante del Señor y oremos y traigamos estas personas, traigamos aquellos que desde las organizaciones públicas, que aquellos desde las organizaciones aún políticas generan el caos en medio de nuestra ciudad. Oremos para que Bogotá realmente tenga un encuentro con Dios, así como estos judíos, estos gentiles piadosos y estas mujeres pudieron tenerlo. Oremos entonces ante el Señor. Ay, Señor, no nos consideramos más que nadie. No somos mejores que ninguno. En otros tiempos también nosotros podríamos ser descritos como hombres con envidias, como hombres y mujeres, Señor, quizás alborotadores, quizás como hombres y mujeres, Señor, malvados, sin temor a ti, sin, Señor, amor, ni a nosotros mismos, ni a los demás. Quizás en otros tiempos nosotros, Señor, también éramos legalistas, aquellos que se movían en sentidos pendulares, de un lado para el otro, que como dice Santiago, Señor, realmente no encarnan el fruto de vivir en una convicción de ti. Señor, hoy, en esta mañana, Señor,
rogamos a ti por aquellos, Señor, que en su corazón hay maldad, por aquellos que en su corazón reina la maldad, Señor, la perversidad, por aquellos que se dejan gobernar, Señor, por la envidia, por aquellos que se dejan, Señor, gobernar por el dinero y que hacen cualquier cosa por dinero. Aquellos que alborotan la ciudad, aquellos que alborotan a las personas, aquellos que confunden aún a algunos piadosos, Señor, para caer en el juego de señalar a uno o a otros. Señor, ese no es nuestro papel como tu iglesia. Nuestro papel no es señalar a un bando o al otro, señalar a una persona o a otra. Nuestro papel no es salir a discutir y protestar y comportarnos, Señor, como los demás se comportan, alborotando y trastocando la ciudad, Señor. Nuestro papel es estar en la brecha, Señor. Es estar delante de ti y clamar a ti por misericordia, Señor. Para que tu misericordia, Señor, alcance a aquellos, Señor, aquellos que caminan en maldad, aquellos que caminan en soberbia, que caminan obedeciendo, Señor, sus juicios propios, que caminan, Señor, dando rienda suelta a sus deseos. Padre, ten piedad de todos estos jóvenes que quizás sin convicciones, sin oportunidades, sin esperanzas, salen a la calle, Señor, con resentimiento, con desánimo, con frustración. Y lo único que hacen, Señor, es traer detrimento para ellos mismos, para sus familias y para esta ciudad, Señor. Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Y permite que tu palabra sea, Señor, tocando la vida de estas personas, sea renovando sus corazones, sea transformando los corazones de piedra, Señor, por corazones de carne, por corazones que se dejan tocar por ti, que se dejan transformar por ti, Señor. Señor, aquí estamos. Y personalmente, Señor, protesto ante la incoherencia que pide derechos para uno, pero limita los derechos de los demás. Señor, y protesto por los antivalores que desean, Señor, poner en preeminencia a unos y la vida de algunos, pero no la vida de todos, Señor, que no promueven la vida, sino la muerte, la destrucción, el caos. Señor, protesto por una antiética que se mueve hoy en medio nuestro, que se mueve hoy, Señor, sutilmente y abraza, Señor, desde los más jóvenes, desde los más niños hasta los más ancianos. Señor, ten misericordia y no permitas que el avance, Señor, del enemigo se haga más palpable en medio nuestro. Señor, permite que la predicación de tu palabra sea la que tenga un avance prioritario, sea la que tenga un avance, Señor, en la cual tu palabra llegue a ser convicción de muchos, Señor. Padre, que muchos militen en convicciones sólidas, Señor, que te glorifican, que te exaltan. Padre, ponemos en tus manos nuestras juventudes. Ponemos en tus manos los adultos, Señor.
las personas avanzadas en edad. Y ruego a ti, Señor, que aquellas convicciones populares que incitan a la muerte y al desorden, Señor, caigan ante la verdad de tu palabra, ante la verdad de tu evangelio. Se vean humilladas y rendidas ante el poderío de tu palabra. Señor, tú eres el santo, el soberano, y solo tú puedes obrar de manera poderosa. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, porque tú obras, Señor, en medio de las familias, porque tú hoy nos llamas a dejarnos renovar, Señor, por tu palabra, por la escritura, por la Biblia, por las palabras que salen de tu boca, Señor. Que así caminemos en el caos de la divinidad, en el caos de la perfección, en el caos, Señor, de la extensión de tu palabra en medio de toda la humanidad, en medio, Señor, de todo el mundo. Bendice, Señor. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Llénales de tu Espíritu Santo. Llénales de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Padre, yo te doy infinitas gracias. Gracias porque tú eres soberano, Señor. Porque tú estás al control de todas las cosas. Porque nada sucede, Señor, y nada es desconocido para ti. Señor, que las masacres paren ya. Que las muertes a jóvenes, a niños, a adultos, Señor, de manera indiscriminada, paren ya, Señor. Cesen ya. Nos ponemos, Señor, en tus manos y deseamos que tú gobiernes nuestra Bogotá, Padre. Deseamos que tú gobiernes nuestra capital, que tú seas el Señor de esta Bogotá que tanto te necesita, Señor. Permítenos ser una iglesia que promueve el amor, la gracia, la misericordia, que promueve la reconciliación con el Padre a través de la resurrección de Cristo Jesús, a través de la obra de Cristo en la cruz, que promueve el perdón de los pecados únicamente a través de la muerte de Cristo en la cruz. Que seamos promotores de vida, que seamos promotores de renovación del entendimiento, que seamos promotores, Señor, de tu palabra, de la escritura que llena y sacia nuestra vida y nuestro ser. Señor, yo en esta mañana pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos y ruego, Señor, por la salud de cada uno de mis hermanos que están afectados. Señor, pongo en tus manos la vida de Alejandro, el sobrino de Hilda Zamora. Pongo en tus manos, Señor, la salud de Valeria, esta pequeña de 3 años, Señor. Obra un milagro poderoso. Señor, oro por la vida del papá de Samuel Otavalo. Señor, guárdalo tú en tu mano poderosa. Guárdalo tú, Señor, en esta cirugía. Pongo en tus manos también, Señor, la vida de Rafael Ortega, la vida de Eduardo Cuervo, Señor. Pongo en tus manos, Padre, la vida de Eliezer Castro. Ten misericordia, Señor, de Estela Cuervo. Ten misericordia de Julián Romero, Señor. Obra tu poderosa milagro, Señor, en la vida de Augusto Rampé, de Juan David Cifuentes, Señor, de Paula Cárdenas. Ay, Señor, toca sus vidas. Solo tú puedes sanar de manera personal, Señor. Solo tú puedes sanar de manera poderosa, de manera divina, Señor. Obra tu milagro en sus vidas.
para tu gloria, para tu honra. Que al obrar, Señor, portentos en la salud de estas personas, tú obres, Señor, milagrosamente. Que haya, Señor, todo un surgir de testimonios, Padre, que te dan la gloria y la honra a ti por tu actuar en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por Aide López. Gracias por la recuperación de Hernán Linares. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de ellos. Gracias porque tú estás al pendiente de sus vidas y seguirás, Señor, obrando en sus vidas. Señor, yo oro en esta mañana por el encuentro de capacitación. Que tu palabra realmente nos hable en ese tiempo, pero seamos instruidos, seamos motivados, incentivados, Señor, a discipular partiendo del parámetro tuyo, Señor. Que esa responsabilidad que tenemos de discipular como creyentes sea algo vívido por los frutos, sea uno de los frutos, Señor, de creerte y caminar en pos de ti. Pongo en tus manos también el retiro o el encuentro de mujeres sobrevivientes. Qué lindo título, Señor. Mujeres sobrevivientes. Renueva a través de este tiempo a cada una de nuestras mujeres, Señor. A cada una de las mujeres de la iglesia, grandes, pequeñas, Señor. Renueva en sus corazones, en su vida, en su ser, todo lo que tú tengas que hacer, Señor. Y Padre, ponemos en tus manos cada uno de nuestros tiempos y encuentros con Dios. El del miércoles, el del viernes. Ponemos, Señor, los tiempos de los domingos a las 9, nuestro culto. Ponemos nuestras finanzas como iglesia también en tus manos, Señor. Y rogamos, obres conforme a tu voluntad. Proveas conforme a tu voluntad para que muchas otras familias, Señor, puedan realmente ser alcanzadas por ti, por tu gracia, por la mano extendida a través de una donación, de un mercado, Señor. Nos ponemos en tus manos y te doy toda la gloria y la honra por el tiempo que hemos compartido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amada iglesia, qué placer compartir juntos en esta mañana. Qué placer ser desafiados por Dios a través de su palabra. Y qué privilegio es que nos congreguemos a través de estos medios para dar la gloria y la honra al Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que obres tu voluntad conforme a lo que tienes establecido. Y les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde sus vidas, que el Señor haga su voluntad durante esta semana y durante todo el tiempo en nuestras vidas. En el nombre del Señor les doy un fuerte abrazo y los despido. Qué grato estar con ustedes. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao.